Bueno, Dani, voy a explicarte acá el siguiente tema que es fuerza recuperadora o fuerza elástica en un resorte. Entonces, básicamente, la fórmula con la que vos vas a trabajar en este nuevo tema es F es igual a K por delta X. Entonces, F siempre es la fuerza, K siempre es la constante y eso depende de el tipo de resorte que utilices, el material del resorte, entonces eso siempre te lo va a dar el problema, bien. O vos lo podés calcular mediante cálculos, pero esa K es constante, bien. Ahora, el delta X es el alargamiento o la compresión que sufre el resorte cuando vos le haces actuar sobre él una fuerza. Por ejemplo, el primer problema nos decía que teniendo en cuenta que la constante de elasticidad era 400 newton sobre metros, ¿sí? Y que se aplicaba una fuerza de 4 newtons, entonces calcular la deformación o el alargamiento del resorte, bien. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos F, que vale 4, y tenemos K, que vale 400. Luego, de aquí de esta fórmula vamos a despejar delta X, que es lo que nos piden calcular, ¿cierto? ¿Y cómo lo despejamos? Ah, listo, pues a delta X, K lo está multiplicando, entonces K debe pasar para acá a dividir. Mira, aquí está el despeje. Y luego lo que hago es que reemplazo los valores. Entonces, F vale 4 y K vale 400. Y hago la división en la calculadora y entonces me doy cuenta que las unidades de newtons se van a cancelar. Y el desplazamiento o la deformación o el alargamiento de ese resorte me da 0,1 metros, ¿cierto? Ahora, hay otro casito ahí en la guía que es el siguiente. Te dicen que tenés un resorte, ¿sí? Y que si al resorte le aplicas una fuerza de 5 newtons, él se va a alargar 1,2 centímetros, ¿cierto? Esa es la primera condición. Luego te dicen qué fuerza se necesita en el mismo resorte para que el alargamiento sea de 2. Entonces, lo primero que tenés que hacer ahí es calcular la constante, porque ya vos tenés F y tenés delta. Ya tenés F y tenés delta, tenés la fuerza y el alargamiento. Entonces, con esos datos vas a calcular K, ¿cierto? ¿Cómo despejas de acá a acá? Entonces, K va a ser delta X, está multiplicando acá, entonces delta X debe pasar a dividir. Delta X pasa a dividir, mira, aquí está el despeje. Entonces, la fuerza, que es de 5, la reemplazo con el alargamiento. Y me doy cuenta que K, cuando hago esta división en la calculadora, me da 4,16, ¿cierto? Ahora, como la condición 2 me pregunta que cuál es la fuerza para que haya un alargamiento, ¿cierto? Es decir, me pregunta cuál es la fuerza para que haya un alargamiento, pero es que ya yo tengo K, ¿cierto? Que es 4,16, porque es el mismo resorte, K no cambia. Entonces simplemente calculo la fuerza. Ya sé que K vale 4,16 y el alargamiento va a ser 2. Entonces la fuerza la calculo como K, que es 4,16 por 2. Y me da una fuerza de 8,32, ¿cierto? Entonces ahí te dan dos condiciones, pero es el mismo resorte, ¿listo? Ahora, del problema 2 al problema 6, 5 creo, son las mismas características de los problemas. El problema 6 me llamó la atención explicártelo porque es un problema que es un sistema de resortes, ¿cierto? Entonces, los resortes los pueden armar en este sistema, ¿cierto? Un sistema de muelles. Ahora, los resortes pueden estar ubicados en serie, que es cuando un resorte está seguido del otro, y en paralelo, que es cuando un resorte está frente del otro. Luego, vos te das cuenta que en este sistema hay resortes en serie y resortes en paralelo. Entonces, para poder calcular una constante elástica total, yo debo analizar el sistema primero en serie, ¿cierto? Y luego en paralelo. Entonces, ¿qué hago? Yo calculo los dos que están en serie, ¿cierto? Por ejemplo, K1 y K2, así como lo hice acá, K1 y K2. Y para esos dos calculo una sola constante. ¿Cómo lo hago? Entonces, la fórmula me dice, listo, multipliquen la parte de arriba las K's. Entonces sería 120 y 230, arriba las multiplico, 120 por 230 y abajo las sumo. Y hago eso en la calculadora. Y esa constante equivalente es la de K1 y K2, que sería esta, ¿cierto? Que me arroja una constante acá en esta parte. Ahora, hago lo mismo con la parte 2, Entonces, con la parte 2, pues simplemente hago el dibujo y sé que K3 me vale 200, K4 me vale 100, ¿cierto? Luego aplico la fórmula, entonces la constante equivalente va a ser, arriba los multiplico las constantes y abajo las sumo y tengo una constante equivalente.
Y entonces ya de estas dos me surge una sola, ¿cierto? Que es la de 66. Ahora me doy cuenta que esta está enfrente de esta, entonces es un sistema en paralelo, que es cuando están enfrente. Y para el sistema en paralelo me dice que la constante equivalente yo la puedo calcular como la suma de las constantes, entonces simplemente sumo 78,86 más 66,67 y esa es la constante equivalente para todo el sistema. Esto se hace cuando son sistemas de resortes en muelle, ¿cierto? Ahora, el último problema también me llamó la atención porque te dice que te dan dos fuerzas y cada fuerza ocasiona un desplazamiento y entonces te piden calcular el desplazamiento inicial. Este es el último problema de la foto de la guía que me enviaste. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este problema? Sabemos que la fórmula es fuerza igual a K por X, ¿cierto? Donde X es el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, ¿cierto? Entonces me dice la primera condición que una fuerza de 225, ¿cierto? Va a ser igual a la constante, ¿cierto? Y produce un desplazamiento final de 35 centímetros, pero desconocemos el inicial, por eso lo dejo indicado. También me dice que cuando se aplica una fuerza de 420, eso va a ser igual a la constante y el desplazamiento final va a ser 48, pero no conozco el desplazamiento inicial. Simplemente reemplazo los datos acá. Como tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces lo que hago es que divido ambas ecuaciones, como si fuera un sistema de ecuaciones. Entonces yo divido 225 entre 420, va a ser igual a K dividido K y 35 menos X sub I dividido entre 48 menos X sub I. Hago la división. Y entonces me doy cuenta que como las constantes son iguales, pues se van a cancelar y escribo lo que me queda, ¿cierto? Luego debo linealizar esas proporciones. Estas proporciones que me quedaron acá yo debo linealizarlas. Entonces yo multiplico esto por esto, ¿cierto? Y eso va a ser igual a multiplicar esto por esto, ¿sí o qué? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Resolver la multiplicación. 420 por 35 me da esto. Ahora más por menos me da menos. 420 por X sub I, y eso va a ser igual a 225 por 48 y me da esto en la calculadora, menos 225 por X sub I me da esto, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? Paso los números a un lado y lo que tenga X sub I al otro lado. Entonces 14.700 menos 10.800 y eso va a ser igual a lo que tengo acá, que es menos 225, y este que está negativo pasa para acá, positivo, más 420 X sub I. Luego resuelvo y esta resta me da 3.900 y esta suma, esta resta me da 195. Luego, como yo calcular es la distancia inicial X sub I, yo me doy cuenta de que 195 está multiplicando a X sub I, entonces lo paso a dividir y tengo que el valor inicial de ese resorte era de 20 centímetros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo calculo la constante? Pues muy fácil. Yo la puedo reemplazar o acá en esta ecuación o acá. Yo lo hice en la primera, que es esta ecuación. De aquí despejo la constante. Entonces yo sé que 35 menos X sub I está multiplicando acá. Entonces yo debo pasar acá este 35 menos X sub I a dividir. Y ya tengo el valor de K. Luego simplemente reemplazo el valor de X sub I y me da que K vale 15, ¿cierto? Ahora, vos también me decías que tenías que estudiar algo de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, con respecto a la fuerza de fricción, vos lo que debes saber es que fuerza de fricción es μ por normal, ¿listo? Entonces, si a vos te dicen que tenés un bloque, ¿cierto? En una superficie horizontal y que ese bloque tiene un peso, digamos, de 50 newtons, entonces vos sabes que ese bloque, como está apoyado en una superficie, va a tener una fuerza normal, ¿cierto? Que va hacia arriba. Y si el bloque se desliza en este sentido, la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento. Entonces, vos lo que debes hacer acá es sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, a vos el problema te tiene que decir el μ. Supongamos que un problema te dice que el μ es de 0,20, ¿cierto? 0,2 o 0,20, que es lo mismo. Ahora, ya tengo el μ, que es de 0,20, me falta calcular la fuerza normal. Entonces, para yo calcular la fuerza normal, yo acá debo hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Que es donde está la normal. Y como no hay movimiento, la igualo a 0. Entonces, en el eje Y yo tengo la normal que va hacia arriba, entonces es positiva, ¿cierto? Menos el peso, que es 50 newtons, este es el peso W, que es 50 newtons.
y no tengo más, o sea que eso es igual a 0. Si yo de acá despejo la normal, entonces este menos 50 pasa para acá positivo y entonces me queda 50, ¿cierto? Hasta ahí me queda positivo. Entonces yo sé que la normal va a tener un valor de 50 newtons. Entonces es muy simple, la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción yo la reemplazo acá. Y entonces yo sé que es mu. Pero es que mu vale 0.20. 0,20 lo multiplico por la fuerza normal, ¿cierto? Que es 50 newtons. Cuando yo hago esa operación en la calculadora, yo me voy a dar cuenta de que eso me va a dar 50 por 0,20 me da 10. Quiere decir que la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es 10 newtons. Ahora, Brian, que el problema me da solo masa. Listo, entonces si el problema te da la masa, no te da el peso, entonces vos para hallar el peso debes multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, si el problema te dice que la masa es de 5 kilogramos, entonces vos debes multiplicar 5 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9,81. Y eso te va a dar el valor del peso, ¿cierto? Y hacer lo demás igual. Entonces, esos son los temas que debes estudiar. Revisalos y me copias cualquier cosa.